pienso que es una buena idea abrir el corazón. Porque Dios va a ver a nuestras vidas y Dios nos va a mover poderosamente. Así que dicho eso, vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo mientras Pastor viene a nosotros. Gracias, hermano. Aleluya. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Me encanta la ciudad de Metepec. Es mi tercera vez que vengo para acá y siempre me he gozado y siempre me ha gustado esta ciudad. He visto esta iglesia, vi al pastor Cristian cuando era un joven nuevo converso allí en la iglesia y qué bendición de poder ver lo que Dios hace. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si traen sus Biblias, es un poquito larga la escritura hoy. Vamos a ver el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Y quiero predicarles un sermón que he titulado Cambiando a las Naciones. ¿Sabían que somos parte de un gran movimiento? Si eres nuevo y no conoces nuestro compañerismo, nosotros tenemos, se me hace que ya le pegamos a 4,000 iglesias a nivel internacional, mundial. Somos parte de un movimiento que creemos que podemos cambiar al mundo. Y eso es lo que ustedes son parte de. Y esta tarde quiero retarte, amén, a que abras tu visión, que expandes tu mentalidad y que creas que podemos hacer grandes cosas. ¿Cuánto dicen amén? Y que con Dios todo es posible. En el 2014 se plantó la primera iglesia a Cuba del compañerismo. Y tuvo que ser plantada de Rusia, porque pues ellos son aliados, son hermanos. Y entonces entró un ruso, se llama Sergei Puhovsky. Tremendo hermano, no lo conozco en persona, pero soy un admirador de él. Entonces este hermano llega a Cuba y empieza a pionar, empieza a ganarse almas. Él no sabía hablar español, él es ruso. Y entonces llegó, aprendió el lenguaje, empezó a predicar. Y me cuenta el pastor que se quedó, el pastor Alex, me cuenta que me llevó a donde ellos iban a orar. Se iban a un río donde hacían brujería. Y se ponían ahí a orar y clamarle a Dios. Y entonces el pastor Sergei le dice al pastor Alex, bueno, que era un discípulo en aquel entonces, le dice, quiero que sepas que en 5 años Dios va a cambiar las leyes de este país para poder predicar y avanzar el evangelio. Le dijo así, Dios va a cambiar las leyes de este país para poder predicar y avanzar el evangelio. Entonces, quiero que entiendas algo y te voy a dar un poquito de historia. En Cuba, en 1959, Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara, un argentino que se entremetió ahí, fueron y empezaron una revolución. Ellos iban a hacer un Cuba libre. Había un dictador Batista y él estaba comprado por toda la mafia americana y querían hacer un Las Vegas en Cuba y querían quitarle a los dictadores, hacer un Cuba libre. Fidel toma la isla. Estados Unidos le da la espalda porque Che Guevara era un comunista, entonces no querían nada con ellos, se les vio mal Fidel y se fueron a Rusia y se hicieron hermanos de los rusos. Y los rusos les mandaron armas, obviamente, porque querían meter bombas nucleares. Y no sé si conocen la historia de los 60s, que por poco no existíamos ya. Estábamos a 8 días de que hubiera una guerra nuclear. Pero entonces, en el 65, él hizo una revolución con un Cuba libre, pero en el 65 se declararon comunistas. Al declararse comunistas, no sé si entiendes, el comunismo no es nada bonito. Y queremos invitarlos a todos que vayan a ver para que vengan para atrás y digan, no, el comunismo y el socialismo es lo peor que hay en el mundo. Vayan a ver lo que hay en Cuba. Y entonces, el comunismo es marxismo y hizo ilegal el cristianismo. Por 50, casi 60 años el cristianismo era ilegal.
Los cubanos viven en una prisión de su isla, no pueden viajar, no pueden hacer nada, ahí todo es ilegal, los tienen controlados, ellos no pueden ni hablar una cosa mala en contra del gobierno, no pueden opinar, no podían salir, no tenían comunicación con el mundo, solo todo lo que les daban de propaganda. No tenían libros, les quitaron libros, les hicieron ilegal libros, la Biblia. Todo era una opresión por años y años y años. Triste lo que hay. Triste ver lo que pasó allí. Pero entonces llega un pastor y dice, en 5 años se van a cambiar las leyes. El pastor Alex como que se rió dentro de sí mismo. Como cuando Dios le prometió a Abraham que iban a tener hijos. Pero si usted supiera, pastor, que las leyes nunca han cambiado aquí en Cuba. Pero él les dijo en confianza, Dios las va a cambiar. Quiero hablarte de cambiando las naciones. Nehemías 1, versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kislu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Yanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Brinquen a versículo 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Eufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Amén. Qué tremenda. Tienen que leer el libro de Nehemías. Es un libro increíble. La historia, lo que ha pasado, que el pueblo de Dios ha sido conquistado. Y los han llevado esclavos a las naciones. Y entonces lo destruyeron completamente. Quemaron las murallas. Amén. Y entonces el pueblo de Dios estaba por todos lados. De repente regresan. Unos hombres regresan a Jerusalén, empiezan a tratar de reconstruir el templo, pero aquí lo que tenemos, que no tenían protección, y todas las naciones se ponían murallas. Le tiramos a Trump porque hizo murallas, pero todas las naciones siempre han tenido murallas. Entonces, esta nación no tenía las murallas, ¿y qué pasa cuando no hay murallas? No tienen protección. Llegaban los rateros, llegaban animales, etcétera, entraban, robaban, mataban, etcétera, y era bien triste. No tenían, la Biblia dice, en humillación, porque no tenían protección. ¿Cuántos saben que a todos nos gusta la protección? ¿Cuántos aquí tienen candados en sus casas para protección? Entonces, no la tenían, estaban sufriendo, estaban derrotados, estaban tratando de reconstruir su ciudad,
pero eran un pueblo derrotado. ¿Cuántos saben que eso es triste? ¿Sabían que el pueblo de Dios nunca fue creado para ser derrotado? ¿Sabían? Si tú lees la Biblia nos clama y nos enseña muy específicamente que el pueblo de Dios iba a ser exaltado. Dice, ustedes van a ser la cabeza, nunca la cola. Van a ser los que prestan, no los que piden. Amén. Esas son las promesas. Lean el libro de Deuteronomio. Y les habla de las promesas increíbles de Dios, promesas de buena vida, buena familia, buenos matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros hijos con buena salud, teniendo éxito. Ese es el llamado de Dios. Pero de repente se encuentran derrotados. ¿Saben quién los derrotó? El pecado. Se resbalaron y los conquistaron, pero Dios no los hizo para ser conquistados. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Eso es lo que Dios lo llamó. Éxodo 19:5, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero cuando saben que aquí no se encuentran así. Y saben que Dios no quiere que sigan así. Acuérdense que el plan de Dios es para restaurar. Una de las cosas que Dios es, uno de los atributos de Dios es que Él restaura. Él rescata, restaura. Amén. Y la Biblia dice que hasta nos vuelve a poner para atrás en el lugar correcto. Él quiere traer bendición, quiere sanarnos, quiere restaurar nuestros matrimonios. ¿Cuántos saben que Dios, amén, se goza un matrimonio bueno? Dios se goza cuando sus hijos están bien. Ayer mi hija estaba cocinando, estaba cortando pollo y se cortó un dedo. Y mi esposa histérica. Que se cortó y asustada. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que estemos lastimados? Quiere que estemos bien. Yo soy padre de 4 hijos, un varón y tres hembras, y entonces yo todo lo que yo quiero hacer es de que mis hijos estén bien. Recuerda que ese es el amor de nuestro Padre. Quiere que tú y yo estemos bien, nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestra economía, que esté bien. Esta es la voluntad de Dios. Él no quiere que estemos adictos, en depresión, tomando pastillas. Amén. ¿Sabían que la gente hoy en día sufre demasiado? Es increíble cómo la gente está sufriendo. Quiero decirte, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es alcanzarlos, rescatarlos. Pero la clave es cómo invocarán el nombre de Dios, a menos que alguien les predique. Amén. Y la clave es que Dios está buscando gente, pero ¿cuántos están dispuestos a levantarse? Nehemías era un hombre, cuando él escucha de su pueblo, de la derrota de su familia, de sus amigos, de sus paisanos, la Biblia dice que él se puso a llorar. Tuvo compasión de su pueblo y dijo, me voy a levantar. Me voy a levantar. Le dijo al rey, mándame a mí. Él se levantó, él no se quedó donde estaba. Ahora, Nehemías tenía un puesto muy fuerte. La Biblia nos dice muy claramente, yo era copero del rey. Para entender qué es el copero del rey, vamos a pensar, él era un gobernante, trabajaba para el gobierno. ¿Qué no saben? Que si trabajas para el gobierno te va a ir bien. Muchos se quejan, ¿eh? Yo conozco mucha gente que se queja, ay pastor, que los del gobierno no hacen nada y cobran demasiado y viven de rete bien. Métete en el gobierno. Amén. En vez de quejarse, agarren un puesto, háganse alcalde de la ciudad de Metepec, háganse algo aquí. En vez de quejarnos, agarren el puesto y disfruten. No sé si aquí cómo es, pero en Estados Unidos si trabajas para el gobierno, está
bueno, yo trabajé en California cuando estaba pastoreando en Los Ángeles, trabajé para el gobierno hasta, voy a ser sincero, yo le dije a un pastor, se me hace que voy a renunciar. Dice, ¿por qué? Porque parece que estoy robando. Dice, ¿cómo? Pues no hago nada y me pagan un dineral. Entonces, Nehemías trabajaba para el gobierno. Era el copero al rey, él siempre andaba con el presidente o la presidenta, ¿verdad? Andaba ahí con ellos, cuidándoles, ok, vamos a comer, y les una ensaladita, y esto, y él les preparaba todo, cuidaba todo. Él tenía una autoridad bien grande. ¿Cuántos saben que viven bien? En el palacio. Vivía bien este compa. Tenía buenos carros o buenos carros con caballo. Amén. Bien ocupado. Siempre tenía su agenda llena. Muchas cosas. Muy ocupado, pero de todos modos. La Biblia dice que al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Fue movido. No podía disfrutar de su vida y ver a un pueblo echado a perder. ¿Te mueven las naciones a ti? ¿Puedes vivir viendo necesidad y decir, me voy a... Pobrecitos? ¿Amén? O estás o puede mover Dios tu corazón a decir, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Nuestro compañerismo está creado por gente que ha sido tocada por Dios y quieren hacer algo. Quieren alcanzar a alguien. Quieren levantarse y ganarse almas. ¿Crees que tú puedes hacerlo? ¿Sabías que Dios no necesita a los increíbles, los gigantes? Dios usa gente como tú y yo. Yo era un narcotraficante del cartel de Juárez. Y Dios me rescató y me ha usado. Pioné iglesia en Los Ángeles, Ciudad Juárez, en Orlando, en Puerto Rico, en Habana. Yo vendía drogas. Yo era muy malo. Yo era adicto al alcohol y a la cocaína. Y Dios me rescató y dijo, te voy a usar, Ángel. ¿Puede usar Dios tu vida? ¿Puedes escuchar el clamor de almas? Pueden salir de su zona de confort. Porque muchas veces vas a dejar el trabajo del copero. Yo soy americano. En los Estados Unidos tenemos muchos lujos. En Cuba, cuando yo llegué en el 2017, no había internet. Muchos de ustedes no entienden eso. ¿Cómo, pastor? Pues internet hay en todos lados. No había internet. Cuba está 60 años atrasado en el pasado. Por eso es que se habla de Cuba de los carros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quedaron en el 59. Todo paró. Allá no corre el agua normal. Tú no puedes abrir una pila de agua y sale agua normal. El agua llega cada 2 días. La luz se va cada rato. ¿Puedes dejar tu zona de confort a ir a una nación, a ganarte unas almas? ¿Saben que nuestro compañero está lleno de hombres, de parejas que están dispuestas a decir, yo voy, envíame a mí? Hombres que creen que podemos cambiar al mundo. Tú y yo tenemos el poder, iglesia, no de nuestra propia habilidad, pero porque estamos ungidos por Dios a cambiar naciones. Gente de Metepec puede cambiar las naciones. Es todo lo que necesitamos es una persona dispuesta. Una persona dispuesta que sea movida con compasión y que diga,
envíame a mí. Yo lo hago. Y si tú estás dispuesto, tú puedes cambiar las naciones. ¿Sabías que hombres pueden cambiar las leyes y a los gobernantes? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Tenemos a Moisés, un líder en la Biblia. Un hombre que Dios le puso en su corazón de ir a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Moisés fue con un palo y dijo al rey más poderoso del mundo, al faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo. Acuérdense, el faraón tenía esclavo a los israelitas y era su labor gratis. Miles y miles y cientos de miles de personas y trabajaban. Cuando tú ves las pirámides, cuando tú ves todas esas cosas en Egipto, pues era en la espalda de los judíos. Él dijo: déjalos ir. Entonces Faraón lo vio y dijo: pues este cuate, ¿tú y quién más? ¿Con cuál cartel estás tú? Yo y el gran yo soy. Y el faraón dejó ir al pueblo. Un hombre que se levantó dijo: déjalos ir. Esto es lo que estamos. Un hombre que representa a Jesús, al gran yo soy. Amén. Si estás dispuesto a representar al gran yo soy, quiero decirte que las naciones cambian. Dios liberó a su pueblo a través de este hombre, Mordequía, clamando por su pueblo que iban a matar a los judíos. Le dijo a la reina Esther: habla con el rey. ¿Saben qué dijo ella? Ay, no, si hablo con él me matan. Y, ¿cómo yo voy a decir? Le dijo: espérate, niña, tú también eres judía, vas a morir con todos nosotros. Ella se le había olvidado. Acuérdense que hay veces que se nos olvida de dónde venimos. A mí me gusta predicar mi testimonio. ¿Saben por qué? Para recordarme de dónde me rescató Dios. Cada vez que empiezo a sentirme un poquito mejor y me siento como que ya maduré, ya soy profesional y Dios me recuerda: te agarré, ¿te acuerdas de dónde te conseguí? ¿De dónde te rescaté? Y digo: Señor, lo que tú quieras, a donde quieras que yo vaya. Esther se le olvidó. Mordequías le dijo: habla, vamos a orar, vamos a ayunar. Habló con el rey cambió la ley. Una jovencita y un hombre de Dios. ¿Amén? Sí. Y cambió la ley y rescataron a todo el pueblo. Quiero decirte, podemos hacerlo, iglesia. Daniel, un jovencito, un chamaquito, él estaba en un país, él era un esclavo, por decir. Y por culpa de él, que él le servía a Dios, tenía tremendo testimonio, era un hombre de Dios, un discípulo en la iglesia. Amén. La Biblia dice que cambiaron las leyes para ayudar al pueblo de Dios. Escuchen esta escritura. Daniel 6:25. Y he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque es el Dios vivo y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Increíble. El rey está haciendo leyes para que le sirvan al Dios de Daniel. Un jovencito que estaba dispuesto a pararse por Dios. Quiere decir que pueden cambiar naciones. Todo lo que necesitamos tener es una fe y una convicción y tener compasión. Y quiero decirte, tú y yo cambiaremos gobiernos. Nehemías, movido, tocado, se puso a orar. Dijo: Señor, tienes que hacer algo. Va con el rey y le dice: déjame ir. Acuérdate, el rey es parte de los que conquistó a los judíos. Son enemigos. Pero Dios levantó a Nehemías, un hombre justo, un discípulo de Dios, un hombre recto. ¿Cuántos saben que eso te trae bendición? Hermanos,
Sírvele a Dios. La Biblia dice que todo lo que harás prosperará. Increíble. Este hombre en un país lejano, Dios lo levanta al copero del rey. Tiene tan buen testimonio que el rey le dice, ¿qué necesitas? Si lees la historia, la Biblia dice que el rey y la reina lo vieron como que, oye, anda un poquito triste. ¿Qué necesitas? Dijo, déjame ir, ayudar a mi pueblo. Pues, ¿cuánto vas a orar? Y se va a ir, bueno, ve. Y se va a ir, le dice, pero también dame dinero para construir. Y la Biblia dice que el rey concedió. Un hombre de Dios cambió a un enemigo de Dios, del pueblo de Dios, que él pagara por lo que iban a hacer la construcción de las murallas. Amén. Increíble. Y quiero decirte, donde hay líderes tremendos, donde hay hombres de Dios que agarren, que se pongan a orar, que estén dispuestos, quiero decirte, podemos cambiar las naciones. Nuestro compañerismo está creado por hombres que quieren cambiar las naciones y lo hemos visto. El pastor Mecho, un hombre común. ¿Quién ha visto? Bueno, ya falleció el pastor Mecho, pero ¿quién lo vio o ha visto fotos de él? Chiquitito, flaquito, blanquito, pero un poder de Dios. Ese hombre ha cambiado las naciones. Quiero decirte, tenemos líderes en nuestro compañerismo, hombres comunes como tú y yo, que han dicho, mándeme a mí. Alvin Smith lo mandamos a Sierra Leone. Quiero decirte, ellos pueden ser gobernantes de ese país. Cuando el pastor, se habla del pastor Warner en el país de Sierra Leone, en África, es VIP, se le abren las puertas, porque han cambiado esa nación. Han cambiado a Sierra Leone. Tenemos una iglesia de conferencias en esa nación. Cuando hacen el nombre del pastor Warner, lo que necesiten. Hemos cambiado naciones, iglesias. Hemos visto Dios hacer cosas increíbles. Y ese es nuestro llamado, cambiar las naciones. Cristo nos dice, escucha mi iglesia, no te menosprecies. Entiende quién eres. Salmos 2:8 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyas serán los confines de la tierra. Eso es lo que somos, iglesia. El problema es que muchas veces nos menospreciamos. Ay, nosotros, ¿cómo vamos a hacer algo? Pero somos el pueblo de Dios. Una nación santa. Cristo nos dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entremos confiadamente. ¿Saben? Voy a ser sincero. El problema de muchos creyentes que les da pena entrar al trono. ¿Cómo estás? No, aquí estoy sobreviviendo. Por favor, no me digan esta semana, cuando los salude y les diga, ¿cómo están? Pues aquí perseverando, pastor. ¿Cómo odio eso? Y disculpa si lo dices. Perseverando. Yo soy conquistador. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una hija que juega fútbol. Esa niña está especial. Esa niña cuando me pide algo, entra al trono confiadamente. Me dice, papi, quiero estos zapatos de fútbol. Digo, sí, seguro que sí, no hay problema. Ay, canijos, pues ¿de qué están hechos? $300. Y así me dice como sin flaquear nada, no. Papi, quiero estos zapatos. Digo, bueno, está bien. Y yo digo, ay, pues ¿de qué estarán hechos esas cosas? Mija, yo te los compro allá en México. Cuando ella quiere ir a comer, me dice, papá, vamos a comer unos ribeyes. Mija, vamos a comer unos taquitos, ¿no? Ella pide lo mejor. Estas navidades me dice, hizo una lista para navidades. Y si yo quiero cualquier cosa de Lululemon, digo, pues, ¿qué será eso? Lululemon. Yo ni escuchaba esa marca. Entonces me puse a ver. Dije, ¿por qué tan locos estas cosas?
Pero ella entra confiadamente. Y a mí me duele el corazón y le compro los zapatos. Y digo, vale más que metas tan siquiera unos 5 goles este año, por favor. Si no te va a comprar los chafas. Y muchas veces el cristiano tiene miedo. Ay, nomás con que pueda sobrevivir. Entren confiadamente. Y la Biblia dice que Dios nos dará los confines de las naciones, nos dará todo. Sergey va a Cuba. Yo estuve allí y dice Sergey, 5 años iba a cambiar las leyes. Y se pusieron a orar que cambiaran las leyes. Lo metieron preso el chavo. Lo metieron preso por 1 año en Cuba. ¿Cómo la ven? Ahora sí, ¿cuáles leyes? Te crees muy. Pero él se agarró fuerte. Y la historia verdadera es de que le dieron una opción de irse. Dijeron, te dejamos ir libre si te declaras culpable y te vas del país. Pero él dijo, no. Número 1, yo no soy culpable. Número 2, yo tengo una iglesia aquí y tengo que seguir. Y duró 1 año en la prisión. Pero durante ese año ese hombre empezó a clamarle a Dios. Alex estaba afuera, él le agarró la iglesia, empezó a dirigirla, no sabía mucho. Él iba adentro y el pastor lo dirigía a visitar, y entonces él iba y dirigía la iglesia de la cárcel. Dijo, quiero que empieces a orar, que cambien las leyes para que me den un juicio. Y quiero decirte, Dios empezó a cambiar leyes. En Cuba tú eres culpable porque eres culpable, no hay otra. Y entonces, cuando de lo que lo acusaron, tiene que ir a la cárcel. Pero hicieron un juicio y lo encontraron no culpable. Cuando estaba en la cárcel, le dieron oportunidad de salir a visitar a su esposa. Quiero decirte, es muy difícil vivir en Cuba. Gócense aquí en México. Tenemos de todo, iglesia. Pregúntenle a su pastor. Cuando vas a Cuba, no hay nada. ¿Cómo batalló la hermana, me imagino? Pero Dios lo ayudó, pudo salir. Y quiero decirte, empezaron a cambiarlas, lamentablemente, cuando salió lo corrieron y Alex tuvo que tomar la iglesia, pero él tenía un carro. Ahora, para ti, muchas veces cuando yo cuento los cuentos, no captan, porque no entendemos el comunismo, creemos que es bonito, pero es una opresión fea. En Cuba tú no pueden ser dueños de carros modernos. Y Sergey tenía un carro, pero tenía una T de técnico extranjero. Solo puede manejar ese carro. Bueno, moderno era desde los 90s. Ese era un carro moderno. Entonces, pero cuando se va, le deja el carro a Alex. Ahora tú dices, pero un carro, ¿qué importancia es un carro? Allá nadie tiene carros, es un lujo muy grande. Y entonces, él dice, empieza a orar para que cambien la ley y puedas poner este carro bajo tu nombre. Pues se pusieron a orar. Y ahora tú dices, ¿y eso qué importa? Un carro. Muy importante. Se pusieron a orar. De repente empiezan a ir les dijo, vayan y pregunten si cambió la ley. Recuerda que hay veces que oramos por cosas, pero tenemos que probar. Entonces ellos fueron al lugar donde, disculpen, de casualidad no ha cambiado una ley donde podemos hacer una chapa técnico a una particular, un cubano. Aquí nunca se ha cambiado una ley así, niña. Y se burlaban de ellos. Y el pastor ya estaba en Rusia y decía, sigan orando. ¿Están orando? Sí, están creyendo, sí. Bueno, vayan y preguntan otra vez. Dice que en cuanto llegaban a ese lugar, la gente estaba burlándose de ellos. Y un día llegan y están todos así, porque los están esperando, porque cambió la ley y les dieron el carro. Ahora, ¿qué significa un carro? Cuando con ese carro, Alex empezó a ir a predicar a diferentes municipios. Ahí no puedes viajar.
Empezó a predicar en Santa Fe, empezó a predicar en Quiricán, fue a visitar a un amigo o a un primo en la cárcel, se salvaron la cárcel, lo hicieron capellán de la cárcel, empezó a predicar en las cárceles. Cuando salían los prisioneros, venían y se convertían en la iglesia. Dios le empezaron a evento, hoy en día tiene una iglesia en Santa Fe, vamos a plantar una Quiricán. Tenemos un grupo y entonces con el carro pudo promover el evangelio mucho más. Increíble, Dios cambió las leyes. ¿Cuántos saben que y voy a predicar esto el domingo en la mañana, ¿cuántos saben que para poder empezar a plantar iglesias cuesta dinero? ¿Y cuántos saben que un cubano con $30 al mes no podemos plantar iglesias con un día de $30? ¿Verdad? No podemos. Empezamos a orar, empezaron a orar que cambiaran las leyes, empezaron a cambiar las leyes y por primera vez en 60 años dejaron que el cubano pudiera empezar un negocio. Dios empezó a prosperar nuestras iglesias para poder plantar iglesias. Empezaron a prosperar. Yo fui en el 2016 y Dios me llamó a esa nación. Pero yo soy americano y yo soy enemigo de los cubanos. ¿Cómo voy a entrar? Empecé a orar, le dije a mi pastor, dijo, ve, pero ¿cómo vas a entrar? Le dije, no sé, pastor, mándeme, pero yo. Pues si yo estaba impuesto en el narco a meter cosas ilegales, pues ¿cómo no me va a meter? Empecé a orar, de repente sale una ley nueva. Si quieres tú ser un residente inmobiliario, agarrar residencia en Cuba, una visa con residencia, si le alquilas al gobierno una casa, te dan residencia por 1 año. Y me fui como mexicano encubierto, porque tengo doble nacionalidad. Y entré a Cuba a empezar una iglesia. Dios cambió las leyes. Quiero decirte, ahora hay otras leyes más fuertes donde ya los cubanos pueden tener negocios más grandes. Nuestras iglesias están prosperando. Quiero decirte, yo cuando que entré, era ilegal para mí poder predicar. Al ruso lo metieron en la cárcel, hubo otro misionero que lo corrieron del país. Le dijeron, si vuelves a predicar aquí vas a vivir. Le dieron un tour de la cárcel de los extranjeros. Yo entro como americano a predicar el evangelio. No se puede predicar en las calles, no se puede hacer nada. Y quiero decirte, agarramos la misma mentalidad que íbamos a cambiar esa nación. Y quiero decirte, hoy en día Dios ha levantado iglesias. Dios no nomás nos dio la habilidad de edificar iglesias, pero nos dio la habilidad de poder plantar iglesias. Quiero enseñarle unas fotos de las iglesias de Cuba. Ilegal tener conciertos. Esto se llama una manifestación y vienen en camiones y te llevan a todos a la cárcel. Pero Dios nos dio nos dio el poder y nos ponemos en las esquinas. Gente viene de todos lados y hacemos conciertos y predicamos. Dale a la otra. Allá no puedes tener iglesia. Dele gracias a Dios por este templo. Esta es una casa, esta es la otra. Él es dueño de la verde, él es el papá, dueño del azul. Yo le puse un techo y le puse un piso. ¿Qué huele? Tenemos casa culta. Denle vuelta al otro. Esa es la iglesia en la casa cuando yo la dejé y se la entregué. Este es el pastor Ibrahim y este es el pastor Alexander. Se la entregué a Alexander. Esa fue cuando yo le entregué la iglesia. Dale al otro. Es el pastor Alex predicando en mi iglesia. ¿Sigue? Este es otro evangelismo. Esto era ilegal, hermanos. Pero Dios nos dio dominio en esa nación. Predicamos en las calles. Un americano predicando, moviendo masas de gente. Dale la otra. Y esto es para que se animen a ir a visitarnos. Amén. Estos son los bautismos y nuestras aguas para que vamos a hacer unas guerrillas y van a ir ustedes. Amén. Dale. Ahora. Esta es la iglesia del pastor Alex, un rally que tenemos, un templo que tenemos ahí con el pastor, y aquí están
Ahora tenemos 8 pastores cubanos y uno internacional en Venezuela, porque cambió otra ley. Y ahora esa ley pueden hacer negocios más grandes y podemos plantar más iglesias. Dale el último. Estos son los pastores que tenemos ahorita, el rally, y plantamos uno a Venezuela, y hoy está teniendo avivamiento el hermano en Venezuela. Eso es lo que Dios hace si tú y yo estamos dispuestos a decir, Señor, mándame a mí. Quiero que inclinen su rostro. Cada ojo cerrado, rostro inclinado, en reverencia a Dios. La Biblia dice que Nehemías era el copero del rey. Yo no sé qué tú quieres de tu vida.